Muchas gracias. Muy amables. Carri Casco. Vamos a hacer la última canción ya del repertorio. Muchísimas gracias. No antes, sin presentaros este sueño que he hecho grupo, que es Croqui y la Musgaña, pero que tienen nombres. Carlos Beceiro. Jorge Arribas. El gran Jurek. Tomás Cucurva. Jaime Muñoz. Tomás Lato. Yo soy Diego Galaz. Muchísimas gracias. ¡Diego Galaz! Muchísimas gracias a todo el equipo de sonido, luces y sonido. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Gracias a nuestra oficina, el Espíritu del Sur. Y muchas gracias a vosotros. Vamos a terminar con unas danzas de Burgos que la Musgaña tuvo el placer de grabar junto a Kepa Junquera hace ya muchos años. Y queremos que saltéis y que bailéis. Y ¡felices fiestas! Arratzaldeo mundu guztiari, eta ondotorri beste behin, nazioarteko folklore jaialdi honetara. 3. eguna dagoeneko, hementxe Portugaletan, eta nazioartean bidaiatzen eta dantzatzen jarraitu behar dugu. Kasu honetan, konbidatu 2 izango ditugu gaur, aste azkenez. Asteko, Zelanda berria, eta baita, Serbia ere. Zuek ez duzue ikusiko, baina horratzean backstagean itzela bizi izan dugu duela minutu batzuk. Serbiarrek Zelanda berriko jantziekin ere dantza egin dute eta kontrakoa sopolita da horratzean bizitzen dena, baina zuek ere ikusiko duzuena eta biziko duzuena ere ikaragarria eta mundiala izango da. Hasteko Zelanda berrira joango gara Engauri Ate Guai Taiki taldea ikustera eta entzutera. Iparraldetik datoz, Zelanda berriko iparraldetik, Auckland ingurutik, eta Maori kulturaren zertzeladak ekarriko dituzte ona. Maori kulturaren inguruan zer esan? Adibidez, Maorien aurpegietan ikusiko dituzuen tatuaiak. Tatuai horiek gizonen eta emakumeen aurpegietan ikusiko dituzue. Eta tatuai horiek familiaren berri ematen dute, familiaren jatorriaren berri, eta baita kokapen soziala aipatzen dute, Maorien kokapen soziala. Esan, Maorien hizkuntza ere protagonista izango dela, kantuetan hizkuntza hori erabiliko dutelako, terreo izeneko hizkuntza. Gaur egun, Zelanda berriko populazioaren 9% erabiltzen du. Eta Maorien artean 1% handiagoa da, 123 bat mintzatzen da hizkuntza horretan. Ikuskizun polita jarraien eskainiko dutena, hasteko maitasun istorio baten lekuko izango zarete, eta ondo amaituko da maitasun istorio hau. Baita, makilak izango dira albiste, bastoi edo makila luzeak eta laburragoak ere ikusiko dituzue. Horiek antxina, arma bezala erabiltzen ziren, eta gaur egun denbora pasa bezala, eta arma horiekin lehen eta orain, oreka, erritmoa, eta baita memoria ere lantzen duten Maoriak izango dira hemen protagonista. Nos vamos a acercar a Nueva Zelanda. De nuevo vamos a tener con nosotros y con nosotras al grupo Engauri Ate Guai Taiki, que viene de la zona norte del país, de la zona de Auckland, que es donde se concentra la mayoría maorí. Una cultura que hoy también nos va a dejar distintas pinceladas, como por ejemplo los tatuajes que llevan las mujeres y los hombres maorís. Tatuajes que aquí hoy veréis que van a cubrir la parte sur de la cara, pero en muchas ocasiones en las comunidades maorís toda la cara
queda cubierta por tatuajes. Tatuajes que hablan de la familia de los maorís y sobre todo también hablan de la escala social de esa persona que lleva ese tatuaje. Además, recordad que los maorís tienen idioma propio. Os decíamos el otro día que se llama terreo y que en toda Nueva Zelanda un 9% de la población lo habla dentro de la cultura maorí. El porcentaje sube hasta un 23% más o menos. Veréis un espectáculo ahora mismo en directo donde habrá una historia de amor que terminará bien. Digo que terminará bien porque hoy no todas las historias de amor van a terminar bien. Ya lo veréis, luego recordaréis esto. Y además vamos a acercarnos al pasado maorí, donde utilizaban unos bastones largos y otros cortos para la guerra y hacían ejercicios para entrenarse. Esos bastones hoy en día son utilizados como pasatiempos y como ocio dentro de la cultura maorí, en los maraes. Los maraes son los centros de liturgia, los templos donde se unen los y las maorís para trabajar todo el legado que sus ancestros les dejaron. Os dejo con Engauri Ate Wai Taiki. ¡Chalo Berobat! Oyo de dua, oyo de tafito, oyo de kahuyo ngariki, oyi gadagi da mauri amor da mauri oyo chigi chigi yo. 대락이에 저거 깨우라기 되네 저거 깨우라기 되라 저거 야주 야저 깨엄마따라
Engauri, ate, waiki, otaiki, txalo bero bat! Gero bueltatuko dira, hementxe izango dira, gutxi barru. Eta sorpresa handi bat dakarte. Ez dut gehiagorik esango, gero ikusiko duzue. Lekuz aldatu behar dugu. Oraingoan, Serbiara goaz. Belgradora hain zuzen ere. Belgradon, makina bat urte, daramatzalako, 70 bat urte daramatzalako, Kutbranko Esbetkovic taldea. Aurrekon ere esan izuen nazioartean sekulako arrakasta duen taldea dela, milaka zuzeneko egin ditu makina bat kontinentetan, eta gaurkoan, haien bitartez, Serbiako geografia apurtxu bat gehiago ezagutuko dugu. Serbiako hegoaldera joango gara. Aurreko egunean, dantza batzuen zertzelara txiki bat ikusi zenuten, eta orain dantza horik haien osotasunean ikusteko aukera izango duzue. Izan ere, Serbiako hegoaldean, Serbiako pertsonarik aberatsenak bizi izan dira beti, aristokratak eta oligarkak, eta haien aurrean, Ijitoen etniako kidek egiten zituzten dantzak ikusiko ditugu oraingo honetan. Eta gero, Serbiako ekialdera joango gara. Serbiako ekialdera, Errumaniarekin lurralde horrek daukan mugara. Bertan, Klas izeneko etnia bizi delako eta etnia horretan dauden dantzak ere ikusiko dituzuen. Mutilen buruan, holango sombrero edo kapela batzuk ikusiko dituzue oso adierazgarriak, ardien artilarekin egindakoak, eta nesken gonetan, holako fleko batzuk ikusiko dituzue, baina ez dira holan tenkatuta egongo, airean egongo dira, une oro. Eta beste historio bat ikusiko duzue, maitasun historio bat, eta kasu honetan bitxia. Ze mutilak bere kuadrilla, bere mutil kuadrilla izango du, eta neskak bere neska kuadrilla. Eta neskaren kuadrillakoek lagunduko dute neska mutilaren gana hurbiltzen, eta kontrakoa ere, gertatuko da, hau da, mutilen kuadrillak lagunduko dio mutilari neskaren gana hurbiltzen. Maitasun historia zelan amaituko den, berehala ikusiko duzue. Acabamos de ver al grupo de Nueva Zelanda. Yo os decía que luego va a haber una sorpresa muy grande, pero yo no voy a dar más información de momento. Vamos a cambiar de país y nos vamos a acercar a Serbia. Y en Serbia nos viene desde Belgrado, desde la capital, un grupo que el otro día os decía que acaba de cumplir 70 años y que ha conseguido una fama internacional muy grande, ya que lleva miles y miles de directos en distintos países de diferentes continentes. Hoy nos van a ayudar a conocer un poco más la geografía de Serbia y nos vamos a dirigir al sur y vamos a conocer en un espectro muy amplio las danzas que la gente de la etnia gitana, a la hora de rendir pleitesía, actuaban a través de unas danzas delante de las personas ricas, de los aristócratas y de la oligarquía serbia en la zona sur. Luego iremos a la zona oeste. En la frontera con Rumanía está la etnia Klas y veremos también las danzas que pertenecen a esa etnia. Atentos y atentas porque en cuanto a la ropa, a los elementos, veremos en las cabezas de los hombres una especie de sombreros hechos con lana de oveja muy llamativos y luego en el atuendo de las mujeres habrá unos flecos al lado de la falda que no van a estar estáticos, van a estar moviéndose y van a estar en el aire durante mucho tiempo. También seréis testigos de una historia de amor, en este caso algo especial, ya que va a haber dos cuadrillas, la cuadrilla de la chica y la cuadrilla del chico, y la cuadrilla del chico empujará, animará al chico a que se acerque a la chica. La cuadrilla de la chica hará lo mismo, animará a la chica a que se acerque al chico. ¿Cómo acabará la historia? Lo veréis en segundos. Chalo Berovat, Kutbranko Esbetkovic.
Kut Branko Svetkovic, Serbiatik txalo bero bat haientzat! Itzela, gerotxoa bueltatuko dira. Baina Zelanda Berrira bueltatzeko garaia da momentu honetan, eta Zelanda Berriko maoriek kontzeptu zehatz batzuk ekarriko dituzte ona. Hasteko, arma magiko bat ezagutuko duzue. Bai, magikoa da, eta jakingo duzue berehala zergatik. Horrelako lantza luze bat da, gerlariek daramatena, bai emakumezkoek eta baita gizonezkoek oraintxe ikusiko duzue, eta lantza horrek gerlariari bigarren aurpegi bat ematen dio. Ze maoriak bere aurpegia eduki badauka, baina lantza horren puntan, muturrean, beste aurpegi bat agertzen da. Lantzak berak bi begi, sudur bat, aho bat, eta muturrean luzea den mihi bat izango du. Horrela, aurkaria berehala bildurtuko da, eta bildurtuko da aurpegi bi ikusiko dituelako maori gerlariarengan berea, eta lantzako muturrean dagoen hori. Bestela ere, bestelako abesti batzuk izango dira, eta mugimenduak ere. Abestietan, kasu honetan, emakumeek elikatzekoa, jatekoa batzen dutenean, jateko hori elkarbanatzeko daukaten zaletasuna eta ohitura entzungo duzue, abesti horren bitartez. Eta segurutik mundu osoan, Zelanda Berrian dagoen dantzarik ezagunena ikusiko duzue. Haka deitzen da dantza hori. Eta oso ezaguna da. Duela urte asko, duela mende asko gerlariek gudara joan orduko egiten zuten dantza zelako. Haiek haien burua motibatzeko, gudara indartsu joateko. Eta gaur egun 2015 urte honetan ere, eta aurreko urteetan ere, Zelanda Berriko rugby talde nazionalak partidu guztiak hasi orduko egiten duen dantza da. Haka izeneko dantza, All Blackek egiten duena. Eta ez Zelanda Berriko rugby taldeak bakarrik, rugby nazio taldeak edo selekzioak. Tongan eta Fidjin ere egiten den dantza da, haka, dantza maoria. Nos vamos a ir a Nueva Zelanda,
Y en Nueva Zelanda, el grupo Ngauri Atewai Taiki nos va a denotar unas claves muy concretas. La primera clave hace referencia a una lanza que es mágica, y lo vais a ver enseguida por qué. Porque esa lanza representa una segunda cara del guerrero o la guerrera, ya que en la punta de esa lanza aparecen dos ojos, una nariz, una boca y una larga lengua, porque la lengua es un elemento muy importante para crear el miedo en el adversario, y los guerreros maorís usaban esta técnica, ya que de esa manera el adversario veía dos caras en el guerrero maorí, la suya, la propia, y la que aparece en la lanza misma. Deciros que además de este arma vais a escuchar una canción que hace referencia a cómo las mujeres, una vez en la zona norte de Nueva Zelanda, una vez recogido el grano y recogida también la comida y bien cocinada, tenían y tienen hoy todavía la costumbre de compartir eso en una mesa, no solo con la gente de la comunidad, sino también con los y las visitantes. Y también vais a ser testigos de la que seguramente es la danza más internacional de todo Nueva Zelanda y de la comunidad maorí, que es la haka. Es una danza que antiguamente los y las guerreras maorís utilizaban antes de ir a la guerra, antes de ir al frente, para motivarse, para ir bien preparados y bien preparadas a atacar al contrario, y que hoy es mundialmente conocida porque es la danza que realiza el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Los All Black representan esta danza antes de empezar cada partido internacional para crear miedo en sus adversarios, no solo en Nueva Zelanda, sino que también esta danza maorí la podéis encontrar en cualquier partido de la selección de Fiji o de Tonga. Os dejo con los y las neozelandeses y neozelandesas Chalo Berobat Ngauri Atewai Taiki. Tēnā tātou katoa. Kia ora. Ngā mihi kia koutou. Ai tāua tēnei, Nueva Zelanda. Māori. Mai Māori, wahine Māori. Tamatāne. Ai tāua tēnei, ko te taiaha. Te taiaha tēnei, he tangata. Ancestor. Your ancestor. Ko ia tēnei tō motu tīpuna. Tōna hanga, o rite mai anga, ka hanga o te taiaha, ki te hanga o te tangata. Ka hanga o te taiaha, i te ana ki te hanga o te tangata. Ko tēnei wahanga, ko te upoko. Te wahanga ko te upoko. Ko ngā whatu, e tirohanga ake nei, e rua. Tēnei e rua tēnei, e whanga whatu. Tae e te toa, te whawhai. Hoi, tae te tiro whakamua. Tiro ki muri, tiro ki ngā taha katoa. Mai ai a whawhai. Tae te whawhai. Tae te tiro ake i ngā wahanga katoa. Ko te kanohi. Tēnei wahanga, ki raro nei. Ara ko te ārero. Pukan. Rāko tōna ake. He tangata tēnei, tangata tēnei. Ahori ake, enei wahanga, te tinana. Tēnei wahanga, aroa e kimi haere, e hona ngā tānga i ngā kiko. Kiko, whakawhakapu mautia. O taua wahanga. Nā, ko te manawa. Tōna manawa. Ara tōna tikanga. Hoi! 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 Ia! Tōna āhua taka katoa. Tēnei wahanga, rako ngā wahanga tu tira. O ngā paua, awa āhai. Uro. Whakatā. Ahai o te taia. Luka atu. Toro mai mai. Oi. E nei e kareke, e tu mua jau e ka tu koi jau o tō hau te mai ka tō hiara ka te tō hiara ka
어머나 바우로와 어머나 바우로와 하나 오스 뜨거 오이 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 개머리 얻어 얻어 한 오이 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 개머리 얻어 에파 뜨거 오이 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 개머리 지가로 한 오이 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 자 두와 와자가야 한 호이 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 머리 그다음 호이 머리 머리 호이 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 아 머리 그다음 호이 아 그다음 뭐가노야 어디 왜 아파오 나이 야 이제 땅아 아파오 마음아 자 이제 가기 홀 이제 찌른다 홀 이제 오백 홀 아추리 에이 아래로 이하 kita kan oi itu mau kita udah ya
Oh!
Bye. Kapai. Maori. Nueva Zelanda. Maori. Maori. Nueva Zelanda. Come on. Follow Tui. Kiraro. Hello. Everybody. Everybody. Kawiri. Ringa Pakia. Wai Takahia. Okay. Pakia. Blah. Có thể quy mô đi ở ngôi đường này. Có thể quy mô đi ở ngôi đường này. Ha. Ha ha. Có chút kéo đi. Bukana. Blah. Fria. Karite. Come on. Ringa Pakia. Wai Takahia. Mate kora. Tenai te tangata. Huru na ichiki mai waka pichitera. Hupane pichitera. Kamate ka ora. Kamate ka ora. Tangata. Huru na ichiki mai waka pichitera. Hupane pichitera. Bukana. Rápido.
Kia rite. Whakanuia. Whakanuia. Kia rite matatoia. Topro, topro. Topro. Kia koutou ngā tāngata whenua, mō koutou nei manakitanga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou kata. Kei te matua i te kainga tako tamaira i tō waka wairua e. Haere atu koe, kia waiki nei, hawaiki rā, hawaiki pā mama. Haere, haere, haere atu rā.
Zelanda Berritik formazio saio eta guzti. Zelanda Berriko taldea, Engauri, Ate, Waiki, Otaiki, txalo bero bat! Bueno, os había adelantado que iba a haber una sorpresa y la sorpresa ha sido más grande de la esperada. Todo el mundo aquí bailando y disfrutando de lo que son las culturas y sobre todo la fusión de las danzas y de las culturas. Nos vamos a volver a Europa, nos vamos a volver a Serbia y vamos a retrotraernos en el tiempo. El otro día os comentaba que Serbia fue ocupada durante muchos siglos por el Imperio Otomano y vamos a ver cómo los guerreros serbios se alistaban en el ejército, daban su nombre y las mujeres les portaban la ropa y ellas mismas les vestían de guerreros para acercarse al frente. Nos vamos a situar también en la zona norte de Serbia, ya que vamos a oír unas canciones que nos van a traer una historia de amor, una vez más, pero esta no va a terminar bien. No va a terminar bien porque la chica que ama a un chico de repente se dará cuenta que ese chico se ha ido con otra. Es una canción triste y enseguida la escucharéis. Y además de ello nos vamos a acercar a la zona limítrofe con Bulgaria, de la que este grupo serbio nos traerá una danza con unos movimientos muy, muy rápidos. Atentas y atentas al colorido del fajín y de los calcetines de los hombres. Serbiara joko dugu, eta Serbian, Belgradon, topatu dugun talde honek, Kutbranko Svetkovicek, oraingoan atzera eroango gaitu, denboran atzera. Otomandar imperioaren kontrako guda batera joango gara, eta ikusiko dugu nola serbiarrek eurek izena ematen zuten gudara joateko. Eta nola haien emazteek erropa eramaten zieten haiei, eta haiek erropa hori emazteen eskuetatik janzten zuten. Eta gero, nora? Iparraldera, Serbiako iparraldera joko dugu. Eta Serbiako iparraldean antxina entzuten ziren abesti batzuk plazaratuko dituzte. Eta abesti horietan ez duzue postasuna nabarituko, tristezia izango da protagonista. Izan ere kasu honetan maitasun istorio berri bat dator, baina ondo amaitzen ez den maitasun istorio bat izango da. Kasu honetan emakumezkoak buruan daukalako gizon bat, baina bapatean konturatuko da gizon hori beste emakume batekin joan dela eta triste geratuko da, nola ez. Eta amaitzeko, Bulgariako mugatik hurbil dagoen zonalde batera eramango gaitu talde honek eta bertan dantzatzen den dantza oso arin bat ikusiko duzue, oso mugimendu bizkorrak benetan. Serbiatik ere, janzkeran koloreak igerriko dituzue, batez ere gizonen gerrikoetan eta baita galtzerdietan. Gozatu, disfrutatu topera, Serbiatik Kutbranko Svetkovic! Dio frente a
Kut Branko Svetkovic taldea seriotik txalo bat eurentzat!
Hirugarren eguna amaitzen ari gara, bihar beste hitzordu bat izango dugu, baina hitzordu hori gogorarazo baino arinago, datozela gaur protagonista izan ditugun bi taldeak. Alde batetik Zelanda Berritik, Engauri, Atewai, Taiki, eta Serbiatik Kut Branko Svetkovic, txalo bat eurentzat! Nestor Basterretxea, eskulturgile bizkaitarrak, jaialdirako bereziki egindako oroigarria, nazioarteko lagunen eskuetan. Se les hace entrega de la pieza realizada por el conocido escultor vizcaíno Nestor Basterretxea como recuerdo del Festival Internacional de Folclore de Portugalete. Fuerte aplauso para Serbia y Nueva Zelanda. Recordad que esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque el domingo les podréis volver a ver en la avenida Carlos VII, en las Danzas del Mundo, el domingo día 26 de julio. Eskerrik asko benetan, txalo bero bat, Zelanda Berriari eta Serbiari. Eta gogoratu, bihar, hementxe, laugarren eguna, La Canilla ibiltokian, arratzaldeko bederatzi aurrera. Mañana 9:30, aquí en La Canilla, Cuba. El equipo de casa, el Elai Alai y Senegal. 9:30, nos vemos, ondo izan, agur!